Buenas tardes. Es un privilegio estar esta tarde con ustedes y tratar entre todos un tema de suma importancia. Y este tema es precisamente sepsis durante el embarazo. Queda bien claro que existió un compromiso que se llamó Compromisos del Milenio, en donde la Secretaría de Salud y claramente el gobierno de México con la Organización Mundial de la Salud alrededor del año 2000, en donde había una serie de acciones y compromisos para disminuir la mortalidad materna. En aquel entonces la causa número 1 de muerte materna era precisamente la preeclampsia. Segundo lugar era la hemorragia y en tercer lugar eran las infecciones ocurridas después o durante el embarazo, parto y puerperio. Actualmente la causa número 1 de muerte materna es la hemorragia obstétrica. Segundo lugar es la preeclampsia y en tercer lugar es la sepsis, y es el tema que vamos a abordar en este momento. Vamos a iniciar por una definición. ¿Qué es una infección puerperal? Es la enfermedad que es causada cuando existe una invasión directa de microorganismos patógenos a los órganos genitales, tanto internos como externos. Y este es antes, durante o después de un aborto, después de un parto o después de una cesárea. Y que se ve favorecida por los cambios locales y generales del organismo y que ocurren durante la gestación. Para que exista infección puerperal debe de existir una hipertermia, o sea, fiebre de más de 38 grados centígrados. En 2 o más ocasiones. Y esto debe de ser después de las primeras 24 horas y durante los 10 primeros días del posaborto, posparto o poscesárea. Es importante tener en cuenta las siguientes definiciones. ¿Qué es una infección? Una infección es un fenómeno causado por un microorganismo y que va a provocar una respuesta inflamatoria en un tejido del huésped que generalmente es estéril. ¿Qué es bacteriemia? Bacteriemia es la presencia de bacterias viables en sangre y que pueden ser transitorias y que no tienen un significado clínico. Lo más importante es el término sepsis. Es algo más grave. Y esta es la respuesta sistémica a la infección. Para que nosotros denominemos inflamación sistémica, debe de tener los siguientes dos signos. Temperatura mayor de 38 grados centígrados. Un pulso mayor de 90 por minuto. Frecuencia respiratoria que sea mayor a 20 por minuto. Leucocitos mayor de 12,000 o también, lo contrario, una leucopenia menor a 4,000. Siempre y cuando haya un 10% de bandas. Desde el punto de vista de mortalidad materna, el 15% es ocasionado por sepsis y generalmente es más frecuente cuando el desenlace del embarazo es por vía abdominal. O sea, la cesárea es un factor predisponente para infección y al rato vamos a ver cuáles son los motivos. Con un parto vaginal el porcentaje es de 1 a un 4%. Este cuadro me gusta mucho
porque resume lo que he mencionado. Primero hay una infección, después hay una bacteremia, y después ya implica algo más serio que se llama síndrome de sepsis. Cuando llegamos a este escalón verde, todavía es reversible. Si actuamos en consecuencia con acciones bien determinadas, que vamos a ver en un momento, esta paciente puede librar la muerte. Pero si escalamos más arriba, cuando ya llegamos a un síndrome de sepsis y que ésta sea severa, y algo peor, cuando llegamos a un choque séptico, o cuando llegamos a un síndrome en donde ya hay una disfunción orgánica múltiple, es muy difícil que esto sea reversible. Y la consecuencia final, ¿cuál va a ser? La muerte de nuestro paciente. Es fundamental la detección de riesgo que pueden favorecer una sepsis. Y entre estos estamos los embarazos de alto riesgo que se han dejado de evolucionar en forma fisiológica, o sea, haciéndole caso omiso. Y esto presenta un riesgo de enorme repercusiones y al final vamos a obtener resultados no favorables. Por lo tanto, siempre para un control obstétrico se necesita personal calificado. Y esto es para atender toda la serie de complejidades, de circunstancias y en ocasiones, sí, llegar al hospital que tenga una tecnología adecuada, porque esto implica una situación muy compleja que amerita una vigilancia y una atención de alta especialidad. Desde el punto de vista de factores condicionantes, y quiero mencionar factores de riesgo, debo de mencionar la anemia, una desnutrición, una paciente diabética, una paciente obesa, una enfermedad, por ejemplo, que implica inmunosupresión, como por ejemplo el lupus, la artritis, o sea que está tomando medicamentos inmunosupresores, esto es un factor de riesgo alto. Y desde luego en este país, en donde tenemos más del 50% de pobreza, la pobreza es un factor condicionante de alto riesgo. Desde luego, no es lo mismo ser atendido en un hospital de alta tecnología de tercer nivel o un instituto nacional que ser atendido por una partera empírica o un hospital rural, en donde las condiciones sanitarias e higiénicas pues no son lo suficientemente aptas. Algo que no tomamos en consideración frecuentemente son infecciones. Una infección de vías urinarias se nos puede complicar. Una infección local, una cérvico-vaginitis se nos puede complicar con una sepsis severa. Por lo tanto, sí es importante a todas las embarazadas hacerles un cultivo vaginal y un Papá Nicolau. Yo quiero mencionar algo que es fundamental que todos conozcamos. Y es precisamente la mejor hormona durante el embarazo. Hay cientos de hormonas que produce la placenta. Pero alguien fundamental, esencial, para que se mantenga el embarazo es la progesterona. Y la progesterona es una hormona que tiene multitud de funciones. La primera es que impide el rechazo materno del trofoblasto. O sea, si no hubiese progesterona, no habría procreación de la especie. Todo mundo, cuando sea embrión, y embrión estoy mencionando, cuando van 2 células, serían rechazadas. Entonces, la progesterona va a disminuir la respuesta inmune. Impide el rechazo materno al trofoblasto. Prepara y va a mantener el endometrio apto para que se implante ese embrión.
es relajante el músculo liso. Y menciono esto porque si relaja todo el músculo liso, desde la vejiga, el estómago, el intestino, el tracto respiratorio, y menciono, relaja el músculo vesical. Entonces estanca la orina, es un factor condicionante. Todo líquido que se estanque, pues puede propiciarse o traducirse en infección. La progesterona también sirve de sustrato para la producción de corticoides y mineralocorticoides que le van a servir al feto. Esto es lo más importante. ¿Qué hace la progesterona? Va a suprimir, fomenta la supresión del sistema inmunitario a través de un factor que se llama factor bloqueador inducido por progesterona. O sea, hay una inmunosupresión para evitar el rechazo de ese cuerpo extraño. La progesterona es un antiprostaglandínico, es un anticitocínico también. ¿Por qué? Bloquea la liberación de ácido araquidónico, bloquea la fosfolipasa 2, esencial para la producción de prostaglandinas. Y algo muy importante, disminuye la actividad de las células killer y regula el balance de las citocinas. Entonces, es prioritario que todos los médicos sepamos esta acción de la progesterona. ¿Qué factores de riesgo más condicionan posiblemente una infección? Cuando no hay un control prenatal adecuado. Cuando el aborto es inducido en condiciones de riesgo a la salud. En este momento es muy fácil conseguir Cytotec, ¿no?, para producirse un aborto. Pero sin embargo, si nos piden una receta por ampicilina. Es incongruente que yo pueda comprar medicamentos para producirme un aborto sin receta. Misoprostol lo puedo conseguir sin receta. Sin embargo, me exigen forzosamente una receta por ampicilina. Es incongruente. Mencioné hace rato que era importante diagnosticar oportunamente infecciones de vías urinarias e infecciones a nivel vaginal, cérvico-vaginal. Cuando hay procedimientos invasivos en la cavidad uterina con fines diagnósticos y terapéuticos, si no hay una buena esterilización, puede ocasionar una infección, una sepsis. Por ejemplo, un espejo vaginal, por ejemplo, una cánula endometrial, por ejemplo, una toma de biopsia, por ejemplo, una histeroscopía, ¿no? O sea, procedimientos invasivos a la cavidad uterina. Algo también que debemos de considerar como algo muy serio es cuando hay una ruptura prematura de membranas de más de 6 horas. Y desde luego, muchos pacientes no toman en consideración, y esto es cierto. Aquí hemos tenido multitud de pacientes que no se sabían embarazadas. Y si no se sabían embarazadas, imagínense, con mayor razón, menos van a saber si ese producto estaba muerto. Bien. Estoy dando una ponencia, le hablo después, por favor. ¿Qué más es un factor de riesgo? Cuando hay un trabajo de parto prolongado. Y el hecho de que sea un trabajo de parto prolongado implica que van a existir muchas exploraciones vaginales. Y la bibliografía menciona que después de 5 exploraciones implica un riesgo. Bibliografía. ¿Qué implica? Que puede condicionar una coriomielitis. Sobre todo cuando ya existe una infección previa, y esto puede condicionar una infección del amnios y del corio. Cuando afortunadamente ya utilizamos poco los forceps, pero
cuando lo utilizamos, yo tuve la oportunidad de utilizar muchos años, generalmente se producían desgarros. Y este es un factor condicionante para provocar una posible infección. Generalmente se nos comentó que era necesario meter la mano y verificar si efectivamente la cavidad estaba totalmente limpia. Si no se hace con el cuidado y con la esterilidad necesaria, es posible que esa revisión manual la contaminemos con bacterias de afuera, sobre todo cuando ya hay contacto con materia fecal. Evidentemente, como mencioné al principio, una anemia es un factor para provocar infección. Si en un parto hay más de 500 mililitros, pues va a haber disminución de la hemoglobina y es un factor, esta anemia, para disminuir las defensas. De igual manera, cuando el sangrado es mayor a 1000 en una cesárea, también es un factor de riesgo. Durante la cesárea, ¿qué influye como posible problema para una sepsis? Cuando la técnica es inadecuada, cuando se tarda mucho uno en un procedimiento quirúrgico, cuando los bordes no son bien afrontados, cuando el límite supera a la norma. O sea, después de una hora en un procedimiento de una cesárea implica más riesgo. Hay deshidratación de los tejidos, hay trauma de los tejidos y sobre todo algo que no tomamos en cuenta es que muchos residentes o muchos médicos piensan que lo mejor es la velocidad. Pero la velocidad implica que algunas acciones quirúrgicas no se hagan con la seriedad necesaria. O sea, si nos hacemos 15 minutos en una cesárea, pues hicimos algo. Discúlpeme, estoy representando al ISSSTE en una plática. Estoy en esa ponencia. Sí, ahí está. Sí. Entonces, cuando es una cesárea de urgencia y que el tiempo quirúrgico es menor a lo adecuado, es un factor para infección. Y cuando hacemos una cesárea y ya pasaron más de 6 horas de esa ruptura prematura de membranas, implica riesgo de infección. ¿Qué es lo que pasa si exista una infección? Vamos a hacer lo que se llama una clasificación de la infección. Puede estar localizada al útero y a lo mejor es lo mejor. Cuando hay una endometritis o que ya rebasó al miometrio, se llama endomiometritis. A lo mejor con antibióticos, con uterotónicos, pudiéramos resolver el problema. Si no se resuelve, pues ya nos quedará más remedio que hacer la histerectomía. Pero si esto avanza a través de las trompas y ya provoca una inflamación, infección de los anexos, o sea, trompas y ovario, lo que se llama anexitis, o ya abarcó a los ligamentos que son los paramétros, que es los McEnroe, entonces ya provoca una parametritis y puede ocasionar, si esto está más arriba, una salpingitis, salpingoforitis, ya puede formarse un absceso o un flemón en la vaina hipogástrica, pues esto va implicando mayor riesgo. ¿Mayor riesgo de qué? De sobrevivencia de esta paciente. Cuando está solamente localizada la pelvis, es lo que se llama pelviperitonitis. Pero si esto ya rebasa la pelvis, pues ya es una peritonitis generalizada y evidentemente la complejidad y el riesgo de muerte pues, es mucho mayor. Y cuando hay una tromboflebitis séptica, ya es un trombo pero que está infectado. Y entonces esto nos puede llevar a lo que mencioné hace rato, al síndrome de sepsis y algo peor, que es el choque séptico.
¿Cuáles son los gérmenes más comunes que ocasionan una sepsis puerperal? Anteriormente mencionaban que era gram positivos, vías respiratorias, gram negativos, vías urinarias y vías genitales. Esto ya no existe, ya prácticamente ya hay un sinnúmero de bacterias ya son mixtos. Por ejemplo, de los gram positivos que hemos encontrado en una infección, en una sepsis durante el embarazo, pues es el neumococo, estreptococo del grupo A, B o D, estafilococo dorado, el aureus o enterococos fecalis. Dentro de los gram negativos, pues van desde el Escherichia coli, la Klebsiella, el Haemophilus influenzae, Enterobacter species, Proteus, o sea, Pseudomonas, que es algo ya más serio y que pareciera ya ser gérmenes de nivel hospitalario. Tenemos también gérmenes anaerobios que son muy graves, como bacteroides, Clostridium, Peptococos. De mi época de residente decía que el germen número 1 en el tracto genital era precisamente el Peptococos. Estaban bacilos gram positivos como la Listeria monocytogenes, y también tenemos la infección por hongos. Yo menciono aquí como los más comunes, el estreptococo, la Klebsiella proteus y los anaerobios bacteroides. ¿Cuál es el cuadro clínico de una endometritis puerperal? Ya he repetido que cuando haya fiebre arriba de 38 grados, en las siguientes 36 horas de cualquier evento obstétrico. O sea, después de un legrado uterino instrumental, después de un aborto, después de un parto, de una cesárea. Si tenemos 38 grados y ya pasó más de 24 horas, entonces esto hay que descartar que no sea un cuadro séptico y que sea una endometritis puerperal. Si yo tengo fiebre antes de 24 horas, esto no es una infección. Pudiera ser deshidratación, pudiera ser congestión mamaria, etc. Pero si hay fiebre y hay dolor pélvico y le hacemos un tacto y hay dolor a la movilidad del cervix o hay malestar abdominal, pues ahí ya es un cuadro sospechoso. Sobre todo si está despidiendo ya loquios y estos loquios son de mal aspecto y huelen feo, son fétidos, pues con mayor razón ya nos está plasmando la posibilidad de un cuadro séptico. Y si a eso le hacemos un tacto y detectamos una masa en un anexo, sensación de una masa inflamatoria, pues con mayor razón, porque posiblemente sea un absceso pélvico. Y si a esto, pues ya mediante estudios de gabinete, mediante un ultrasonido, vemos ahí una masa, pues prácticamente ya tenemos el diagnóstico. Y si aparte, pues con la fiebre aumentamos la frecuencia cardíaca, ya hay escalofríos, pues ya es el cuadro clínico más frecuente en un cuadro séptico. Sin embargo, hay que hacer un diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque si existía previamente una infección de vías urinarias y tienes Giordano, pues hay que descartar que sea una pielonefritis, una neumonía, y más ahora que tenemos este cuadro de pandemia. Atelectasia, que es pues cuando los alvéolos se colapsan, ¿no? En mis tiempos de residente decía que la causa número 1 de fiebre en las primeras horas posoperatorio era una atelectasia. Sigue siendo vigente. Y hay que descartar pues ahora la pandemia y lo que se nos olvida pensar, que no importa que ya esté en el puerperio, ya le hayamos hecho una cesárea, pero no nos fijamos cómo estaba ese apéndice. Pudiera ser una apendicitis. Esto me gusta. ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Qué sucede desde el punto de vista de ciencia ficción cuando hay una sepsis? Sabemos perfectamente que cuando hay una invasión de gérmenes, igual que ahora en la pandemia,
hay una respuesta inflamatoria, ¿no?, de nuestro sistema inmunológico, que libera prostaglandinas, libera citocinas y otras sustancias para tratar de cohibir a esta gran cantidad de gérmenes. Entonces, esta liberación de prostaglandinas y citocinas, igual que la preeclampsia, igual que ahora en el COVID-19, va a ocasionar daño endotelial. Y el endotelio es esencial para mantener la homeostasis de sustancias vasodilatadoras, vasoconstrictoras, anticoagulantes, fibrinolíticos. Todas las funciones que tiene el endotelio se alteran. Entonces, si hay daño endotelial, se libera óxido nítrico, que es el más potente vasodilatador, y evidentemente hormonas vasoactivas. ¿Qué ocasiona el óxido nítrico? Pues vasodilatación. Y esto provoca hipotensión. ¿Y qué ocasiona la hipotensión? Pues taquicardia y disminución del gasto cardíaco. Y si hay insuficiencia cardíaca, pues nos lleva a un edema agudo pulmonar. Si hay liberación de óxido nítrico y de sustancias vasoactivas, esto incrementa la permeabilidad vascular. Es el síndrome de fuga capilar muy común en la preeclampsia. Sucede lo mismo en la sepsis. Entonces disminuye la presión coloidosmótica, disminuye la presión dada por la albúmina, y esto tiene que echar a andar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto incrementa los niveles de antidiurética, aumenta la endotelina tratando de cohibir esa vasodilatación para provocar vasoconstricción. Hay retención de sodio para retener líquido y aumentar la volemia. Pero de igual manera, si hay daño endotelial, mencioné que hay alteraciones en el sistema de coagulación. Y esto es cierto, ¿no? Sabemos que el fibrinógeno es el número 1 de los factores de la coagulación y que se transforma por acción de la trombina en fibrina, que sería ya el trombo. Entonces, si hay daño endotelial, se echan a andar las cascadas de coagulación. Entonces, también, pero el problema es que hay pérdida de esa homeostasis. Teóricamente debería actuar, si se está incrementando el sistema de coagulación, también debería echarse a andar el sistema fibrinolítico para disminuir esa cantidad de coágulos. Y si se forma un trombo, pues ya transformarlos en dímeros, ahí está el dímero D, o en monómeros de fibrina, ¿no?, que después ya deberían ser retirados de la circulación por el sistema retículo endotelial. Pero aquí en la sepsis no sucede esto. O sea, se incrementa la cascada de la coagulación, se consumen los factores de la coagulación, pero disminuye el funcionamiento del sistema fibrinolítico. ¿Por qué? Porque disminuye la trombomodulina. La trombomodulina, pues es una enzima que va a impedir la transformación de fibrinógeno en fibrina. Ahí sería, junto con la trombina, tratar de impedir el consumo de fibrinógeno en fibrina. Pero aquí disminuye también el factor inhibidor activador del plasminógeno. O sea, disminuye la fibrinolisis y esto predispone a incrementar la coagulación, más un incremento de la trombina. Y ya mencioné que la trombina pues es la que modifica, la que transforma el fibrinógeno en fibrina. Si hay todo esto, entonces hay un aumento en la degradación de la fibrina. Aumento en la degradación de la fibrina. Y todos esos dímeros y monómeros de fibrina, si son millones o miles de millones, pues se van a comportar como trombos y son los que ocasionan un daño orgánico sistémico, un daño orgánico múltiple. Y cuando existen más de 2 órganos afectados, pudiera ser el hígado, pudiera ser el riñón, pues la posibilidad de muerte es muy alta.
aquí es otro esquema en donde el estímulo tóxico, que son las bacterias, estimula al monocito. El monocito estimula la producción de factor de necrosis tumoral y de interleucina 1. Esto estimula a los polimorfonucleares y esto fomenta la adhesión a nivel del endotelio de sustancias procoagulantes. Los polimorfonucleares pues van a producir muchísimas sustancias inflamatorias, como son estas citocinas, la interleucina 2, la 6, la interleucina 8, la 10 y factor de necrosis tumoral. Y el hecho de que haya estimulación de polimorfonucleares pues provoca radicales libres de oxígeno, y los radicales libres de oxígeno pues de igual manera estimulan peroxidación y fomentan más la disfunción endotelial. Al final, el producto, como he mencionado en la diapositiva previa, pues esto provoca microtrombosis a nivel sistémico. Y son los que, valga la expresión, se van a comportar como trombos ya cuando son miles de millones, y son los que van a bloquear buena disposición de sangre y de oxígeno a los tejidos, y por ende ocurre la disfunción orgánica múltiple. Entonces, diagnóstico. Ya he hablado un poco, en donde es necesario hacer una historia clínica detallada, una exploración física exhaustiva. Vamos a solicitar un recuento de una biometría hemática completa para ver si hay leucocitos, a ver si no hay anemia, a ver cómo están los monocitos, a ver si tenemos células jóvenes. Vamos a pedir proteína C reactiva, marcadores de inflamación, como velocidad de sedimentación globular. El ultrasonido pélvico es esencial para descartar ahí un absceso, y obviamente también es necesaria una tomografía y, si es factible, una resonancia magnética para descartar abscesos múltiples o problemas, algunos flemones o algunos abscesos que no fue posible detectar por ultrasonido. Es necesario realizar cultivos para saber qué germen, y con el antibiograma pues tener la certeza de qué antibiótico va a ser necesario para combatir a esa bacteria. De manera complementaria, si hay que descartar problemas a nivel sistémico, que no haya una neumonía, y para eso es una teletórax, una tomografía axial computada a nivel abdominal, una RX de abdomen, una resonancia magnética nuclear. El chiste es tener la gama de estudios para hacer un diagnóstico con mayor precisión. Mire, esto las guías de práctica clínica mencionan. Hay que obtener 2 o más hemocultivos. 1 o más hemocultivos deben ser percutáneos, que no haya contaminación. Obtenga cultivo de cada acceso vascular. O sea, esta paciente va a necesitar de un catéter largo, va a necesitar de un catéter para PVC. De ahí hay que tomar cultivos cada 24 horas. Y obtener cultivos de otros sitios ante sospecha clínica. Mire, ahí están los ultrasonidos, en donde, pues, como vemos, está incrementado. Ahí hay un incremento del flujo vascular. Y esto solamente con Doppler lo podemos detectar. Ahí vemos que el endometrio es heterogéneo, está engrosado, hay un aumento de la vascularidad, y esto nos está hablando de una endometritis. Si hubiéramos hecho con ultrasonido común, sin ser Doppler,
Doppler no hubiéramos detectado este incremento de la vascularidad. ¿Cuál es el manejo? Aquí vamos a algo sustancial. ¿Cuál es el tratamiento de una sepsis puerperal? Evidentemente, a esta paciente hay que hospitalizarla. Está lo que se llama el ABC, que en la siguiente diapositiva lo vamos a ver. Hay que hospitalizarla, hay que controlarle la temperatura, hay que ver cómo están los flujos urinarios, que nos hablan fehacientemente de cómo está el funcionamiento renal. Una depuración de creatinina es esencial. Un control hemodinámico y los antibióticos aquí van a ser esenciales. Si vemos, hay que darle oxitóxicos para comprimir esos vasos sanguíneos y evitar la propagación de una infección local y que salga de la cavidad uterina. Y esto es con uterotónicos. Y en base a los hallazgos, en base a la evolución, vamos a determinar si con un legrado es suficiente, si con una histerectomía, que va a ser también, si no evoluciona favorablemente y los loquios son muy fétidos, la cavidad está muy blanda, no responde a los oxitóxicos, pues hay que considerar ya la histerectomía. Esta paciente séptica va a requerir de grandes volúmenes de líquidos y esto va a depender de la presión venosa central. Y en ocasiones, ya cuando llega a choque séptico, pues no nos queda más remedio que disminuir ese esfuerzo respiratorio otorgándole una ventilación mecánica. Se recomienda profilaxis con enoxaparina y va a depender del peso. Generalmente no solamente tenemos de 40 y de 60, generalmente utilizamos 60. Hay que mantener esa glucosa por abajo de 150. Mencioné al principio que un factor condicionante es ser diabético. Si esta paciente está con hiperglucemia, pues estamos dando factores condicionantes para tener más sepsis, ¿no? Las bacterias se alimentan de glucosa, entonces hay que bajar a menos de 150 miligramos esos niveles de glucosa. Y también se recomienda corticoides, ¿no? Hidrocortisona, no tanto la cantidad, de 200 a 300 miligramos. ¿Ok? De los antibióticos comunes, lo ideal sería, mencioné, el cultivo y el antibiograma. Pero aquí, de manera general, utilizamos todavía la penicilina sódica cristalina a grandes dosis. Un complemento que es el triple esquema, penicilina, genta y metronidazol. En este momento todavía son necesarios, son actuales. Hemos visto un sinnúmero de nuevos antibióticos. Eso los vamos a dejar si no hay respuesta a este manejo inicial. Clindamicina, 600 miligramos cada 6 horas, más gentamicina. Cefalosporinas de tercera generación, utilizamos ceftriaxona, cefotraxina, 1 gramo cada 8 horas. Este esquema, lo mismo, gentamicina, amicacina, que de primera instancia, como lo menciona ahí, sería un manejo empírico, pero si nos vamos a tardar hasta que llegue el resultado del cultivo, que tarda por lo menos 3 días, pues hemos perdido un tiempo. Por eso menciono que esto, la genta y ampicilina, pues es un manejo empírico, pero es mucho mejor que no utilizar nada. Le vamos a dar metronidazol, 500 miligramos cada 8 horas, o aunado también, en lugar de la ampicilina, un beta-lactámico, una cefalosporina de tercera generación. Podemos iniciar también, ya dependiendo del cuadro clínico, si vemos una paciente que su estado general es muy grave, que no responde a aminas, que a pesar de que le hemos puesto cristaloides y hemos manejado esa cantidad de líquidos a través de un catéter de Sons-Ganz o una presión venosa central, pues no nos queda más remedio que utilizar los medicamentos de última generación, como son meropenem, imipenem, cefuroxima, astreonam, ceftazidina.
Mire, este es el ABC del manejo de una sepsis. El A, antibióticos. ¿Qué antibióticos? Lo que es mencionado. Bloquear o proteger el órgano blanco. ¿Cuál es el órgano blanco? ¿Con qué lo vamos a proteger? Con corticoides o con heparina o enoxaparina. Y el ABC, si no responde, pues entonces, ¿qué nos queda? Quitar la causa. Si es el útero, está infectado, hay que hacer histerectomía. Si es un absceso pélvico, pues hay que quitarlo. Si es un absceso sufrénico o tiene un absceso hepático, de igual, debridarlo. Es quirúrgico. Aquí está el manejo del choque séptico. Es algo más grave. Aquí necesitamos mayor expansión del volumen. Vamos a hacer aminas, por eso se llama fármacos vasoactivos. Hay que intubarlo para el suministro adecuado de oxigenación. Antibióticos como los que he mencionado, los esteroides, la insulina para mantener abajo de 150 miligramos de glucosa. Hay que inhibir el factor tisular. Y lo último, que sería la inmunoglobulina, que no lo utilizamos de rutina por su alto costo. Ahí está lo último, que es la piperacilina con tozobactam 3.37, IV cada 6 horas, meropenem, que sería lo último, y vancomicina, si no responde a los fármacos y vemos que es gram positivo, no nos queda más que utilizar vancomicina 30 miligramos por kilogramo, 2 o 3 veces al día. ¿Para qué vamos a utilizar vasopresores? Para mantener una presión arterial media arriba de 65. Norepinefrina es de primera elección para reanimarla, y obviamente pues, a través de un catéter venoso central y con bomba de infusión. Dopamina, que nos va a servir como vasopresor alternativo si no tenemos norepinefrina, y sobre todo cuando tenemos bradicardia. En pacientes en donde el gasto está muy bajo y no responde a la resucitación con líquidos, la dobutamina puede ser importante este medicamento para aumentar el gasto cardíaco. Esteroides, ya lo mencionó que es necesario. Esto es importante. Jamás vamos a utilizar hemoglobina si está arriba de 7 gramos por decilitro. Está prohibido la utilización de eritropoyetina. Y no se recomienda la antitrombina ni el uso de plasma fresco congelado. Solamente vamos a utilizar crioprecipitados cuando efectivamente vemos que el fibrinógeno está muy bajo y hay incremento del dímero D. Nos está hablando de que efectivamente se están consumiendo factores de la coagulación. Pero de acuerdo a los que saben, jamás de manera profiláctica hay que utilizar crioprecipitados. Administrar plaquetas solamente cuando hay algunos, aquí hay controversia, algunos dicen menos de 10,000, otros dicen menos de 5,000, y debe ser considerada cuando de plano están entre 5,000 y 3,000. Si no, pues al rato vamos a tener mucho sangrado. Yo quería presentarles estos casos clínicos, pero por obviedad del tiempo vamos a concluir. La indicación de la cesárea debe ser fundamentada cuando tiene una justificación. El INPER tiene un 70% de procedimientos por vía cesárea. La justificación es que supuestamente es un tercer nivel, o sea, ya es de alta especialidad. Sin embargo, vemos que las cesáreas se han incrementado tanto en este hospital como a nivel privado. Entonces, no hay una indicación precisa y se ha abusado de este procedimiento quirúrgico. A todo paciente antes de la cirugía hay que suministrarle antibiótico. No abusar, pero hay indicaciones. Si tiene 6 horas de ruptura,
Por supuesto que debo utilizar. Si voy a hacer yo una cesárea, hay que darle un antibiótico profiláctico. Si la paciente está desnutrida, la vemos que tiene una pancita ahí, que está anémica, es una indicación absoluta de antibióticos de amplio espectro. No necesariamente de primera instancia vamos a utilizar meropenem, sería absurdo. Un antibiótico potente, a lo mejor ceftriaxona, de manera profiláctica. Y recordar esto, cuando todavía estamos en este escalón que se llama síndrome de sepsis, en donde si lo tratamos adecuadamente, ya no puede pasar al siguiente síndrome, que es una sepsis severa. Y lo que queremos evitar es llegar a ese escalón y sobre todo evitar hasta choque séptico, porque ya tiene un porcentaje muy alto de llegar a lo último, que es la muerte. Si actuamos en consecuencia, con un buen diagnóstico, un buen tratamiento desde el punto de vista cuando hay infección bacteriana o un síndrome de sepsis, todavía es reversible. Mire, esto es lo que dicen las guías de práctica clínica, en donde ahí dice terapia temprana para sepsis. Si hay sospecha de infección, es un paciente de alto riesgo, hay que pasarle agüita. Y sobre todo hacerle una gasometría, y si vemos que el pH está alterado o el lactato está elevado, hay que utilizar antibióticos y hay que utilizar líquidos. Y esto es en base a la presión venosa central. ¿Y qué vamos a suministrar? Cristaloides. Si la presión arterial media también está baja, pues de igual manera hay que utilizar líquidos. Si todavía la saturación de oxígeno está alterada y vemos anemia, entonces sí está indicada el suministro de paquete globular. Hasta que el hematocrito rebase el 30%. Y si a pesar de esto no mejora, está justificada la utilización de inotrópicos, como he mencionado, norepinefrina, dopa o dobutamina. ¿Cómo vamos a prevenir la sepsis puerperal? Con una valoración adecuada. Hay que limitar las exploraciones vaginales. Hay que dar un antibiótico profiláctico. Y hay que respetar las reglas de asepsia y antisepsia. Hay que lavarse las manos, que la mesa de exploración, la mesa de expulsión, pues tenga las medidas de asepsia y antisepsia. Y esto, pues, sinceramente, en cualquier hospital son objetivos al alcance de nuestras unidades médicas. La conclusión de esta ponencia, ¿cuál es? Hay que tener mucho cuidado cuando la fiebre es mayor a 38 grados. Y esta sucede al tercer día o la primera semana. Y esto, más vale pecar de inocentes o de exagerados, mejor dicho, de exagerados, porque esto pudiera ser una sepsis puerperal. La infección más común es la endometritis. Esto requiere un legrado uterino o una AMEO, aspiración manual endouterina. Y esto debe ser a las 6 horas de internamiento. El paradigma esa de que primero hay que impregnarlo de antibióticos y después hacer el legrado, este es obsoleto. Hay que quitar la causa. Si yo me espero al otro día, pudiera ser que al siguiente día ya esté en choque séptico. Ese concepto ya no es valorable y ya no es aceptable en este tiempo. ¿Hay que impregnarla de antibióticos antes de hacer el legrado? No. Hay que quitar la causa. Si la causa son restos placentarios, pues lo ideal es hacerle un legrado, ya sea por aspiración o un legrado armado con legras uterinas. Antibióticos siguen siendo todavía vigentes: penicilina, magenta, más metronidazol. Y
evidentemente hay que trasladarlo a una unidad médica que cuente con recursos. Lo ideal, para concluir, control prenatal de acuerdo a lo que dicen las guías clínicas nacionales. Detección oportuna si hay una infección vaginal y o urinaria. Hay que hacerle papanicolaos a todas las embarazadas. Hay que, por el hecho de que estar embarazada y hay polaquiuria, para eso es importante la biometría hemática, la química sanguínea y un examen general de orina. Si vemos ahí alterado el ego, hacerle un urocultivo. Y algo importante, que tenga las condiciones de asepsia y antisepsia cuando vamos a tener el parto o hacer un procedimiento quirúrgico. Y hay que hacer una planeación preventiva para lavados exhaustivos, que lo hace medicina preventiva en todas las unidades médicas del país, para detectar si existe o no una infección nosocomial. Y posiblemente una de las causas de infección pues sea el mismo hospital o la clínica donde no se han realizado cultivos o lavados exhaustivos de desinfección. Y hay que supervisar sobre todo a los becarios, ¿no? Los internos residentes, en donde estudiantes, eso es lo malo, tenemos estudiantes de todo tipo, en donde no tenemos una supervisión adecuada en la técnica quirúrgica y en el lavado de manos de todo el personal. Miren, desafortunadamente una sepsis puede tener repercusiones. Después de esa sepsis, tal vez la mujer ya no sea igual que antes, porque tiene ya un problema psicológico o una depresión permanente, o a lo mejor sí se afectó de manera permanente su miocardio, su riñón, hubo una hipoxia a nivel cerebral que le dejó alguna disfunción, le dejó una secuela renal. O sea, esto tiene repercusiones serias y obviamente implica un gasto enorme que para recuperar lo que tuvo que empeñar o vender o rematar su casita, su auto, sus terrenos, pues repercute en su economía. Y lo que es peor, muchas veces a pesar del gasto y el esfuerzo, la paciente muere. Te llamo en un momento, estoy en una plática, por favor. Existen unas, nada más lo voy a mencionar, nuevas clasificaciones para sepsis. Y si es necesario que conozcan lo que es el SOFA. El SOFA nos va a valorar el daño orgánico múltiple. Si hay 2 órganos afectados, las posibilidades de salir avante son mínimas. Entonces sí es importante conocer con precisión cuántos órganos están afectados. Porque debido a esta clasificación nueva, pues vamos a valorar si existe o no la posibilidad de que esta paciente con sepsis salga adelante. Ahí vamos a valorar el Glasgow, la clasificación Apache, y algo preciso que es detectar y descartar si existe o no choque séptico. Bueno, yo les agradezco la atención y estaría a sus órdenes ya después con las preguntas que mediante la Secretaría de Salud fueran tan amables en hacerme llegar. Ahí está mi correo y yo me queda solamente agradecer a cada uno de ustedes su presencia, su atención y gracias por ayudarme a presentar este tema que no es nada sencillo, complejo. Muchas gracias, soy Leopoldo Paniagua, a sus órdenes.